Bueno, estamos con nuestra abogada Mónica de Guerrero Abogado. Mónica, ¿tu apellido es? Mónica Moreno. Mónica Moreno, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien. Mónica, arranquemos por el revés. ¿Qué profesión no te gustaría ejercer? ¿O qué trabajo no te gustaría hacer? Muchas gracias, Mónica. Vamos a seguir. No, mentira, no. Me gusta, pero no ejercería medicina. No. ¿Medicina? ¿Por Sí. qué? Ay, no, soy, digamos, por el tema de la sangre. Yo fui Uy, eso estudiante de también es medicina chévere. 2 años. Yo me bajé del bus a los 2 años y me tocó cadáveres y me tocó todo ese cuento y abrir. Y los estudian criminalística. Y al principio muy duro, pero luego se va acostumbrando. A todo se acostumbra uno en la vida. A todo, total. Pero no por el tema de pensar en manejo de sangre, no. Por eso no. Bueno, ¿qué otra profesión o qué otra labor no te gustaría ejercer o no te gusta en general? Aparte del derecho. No, el derecho me encanta. La administración de empresas también me encanta, que también soy administradora. Bueno, el tema de qué profesión, no, yo creo que la medicina. sería Medicina, la- sí. Sí. No ejercería, no. Nótesela, Nay. Bueno, listo. Hoy el tema va a ser el reglamento Sí. interno de trabajo. Sí. Bueno, vamos a hablar lenta y pausadamente sobre ese tema porque es muy interesante. Y es muy interesante porque, primero que todo, nadie le presta atención. Muy poquita gente le presta atención en las empresas. Lo primero es, definamos qué es el reglamento interno de trabajo. Bueno, el reglamento interno de trabajo es un conjunto de normas donde se establece la relación entre el empleador y el trabajador dentro de un contrato laboral. O sea, están las sanciones y está cómo se va a manejar esa relación laboral. Y lo que dice Joaquín es importante y es real. Es que las empresas no le prestan atención y es un documento primordial que debe existir en toda empresa, independientemente que sea obligatorio o no. Mónica, ¿qué detalles hay en ese reglamento? Por ejemplo, hora de ingreso, hora de salida, funciones, ¿qué figura en el reglamento? Claro que sí. El artículo 108 del Código Sustantivo de Trabajo habla de qué características o cuáles disposiciones deben de estar consagradas en un reglamento interno de trabajo. ¿Como cuáles? El lugar donde se va a prestar la actividad, las sanciones y el procedimiento para las sanciones, el periodo de prueba, como lo acabas de decir, la hora de ingreso o la hora de inicio de actividades y la hora en el que se culminan las actividades, la jornada de trabajo, las horas extras, el recargo nocturno. Se debe de estar consagrado cómo se maneja el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Completamente importante. Esas serían como las básicas o las principales que debería tener un reglamento interno, pero también hay unas que es dependiendo del tipo de actividad. Por ejemplo, el teletrabajo, las empresas que manejan teletrabajo, entonces lo pueden consagrar en el reglamento interno. Sí. Bueno, hay una norma que también que establece que debe estar públicamente a la vista de toda la gente, ¿cierto? Esa es la publicidad del reglamento interno. ¿Qué quiere decir publicidad? Entonces, lugar donde se publica el reglamento interno. Primero es una circular interna y se le hace saber a los trabajadores la fecha a la cual entra a regir y se publica en la cartelera por circular interna o por documento escrito. O sea, nadie puede decir que desconoce el reglamento interno, simplemente que no haya sacado de pronto el tiempo para leerlo, pero está ahí, sí, público, desde que uno entra a la empresa, está ahí. Sí. Bueno. Y es diferente del contrato de trabajo. Es diferente. ¿Qué sucede? En las empresas donde no tiene reglamento interno porque la ley no les exige, entonces en el contrato se estipulan las sanciones que trae el reglamento interno. Bueno, porque hay empresas que pueden no tener reglamento interno de trabajo. Estamos hablando del tipo de empresa y del número de trabajadores que requiere. Entonces, digamos, para aclarar esa duda, ¿cuáles son las empresas que dependiendo del número de trabajadores tiene que haber reglamento interno? Por ejemplo, las empresas que se dedican a la actividad comercial a partir de 5 trabajadores. Las empresas de carácter industrial a partir de 10 trabajadores. Las empresas con finalidades forestales, agropecuarias, a partir de 20, y las mixtas, que es actividad entre privada y pública, a partir de 10 trabajadores. Esas serían las que obligatoriamente la ley les exige que tengan reglamento interno. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si un empleado
la empresa le exige, por ejemplo, utilizar determinadas botas para realizar su labor y él no las usa y ocurre un accidente y él quiere demandar a la empresa y la empresa argumenta. Ahí estaba en el reglamento interno de trabajo claramente explicado que usted en las horas de trabajo debería utilizar esas botas para realizar su actividad. Es decir, ese documento público es la defensa contra cualquier tipo de demanda. Sí, ¿qué sucede? Que ahí aplica, en el reglamento interno se consagra que se está aplicando el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ese es un implemento que tiene que ir en el sistema de seguridad y salud en el trabajo porque es dependiendo de la actividad que realiza el trabajador. Entonces, si se está consagrando, o sea, hace una conexión. El reglamento interno se remite a las condiciones o las disposiciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si el trabajador sabía que debía de cumplir con esa característica y debía de usar el material o, digamos, los implementos de trabajo, pues eso es lo que debería de haberse hecho. Por eso no tiene, digamos, a una defensa. Sería Sí. entonces una justa causa, en este caso. Claro. Bueno, ¿ese reglamento varía con el tiempo o qué pasa cuando la empresa cambia sus políticas? ¿Tienen que actualizarlo, volverlo a imprimir, volverlo a exhibir, todo? Dependiendo. Digamos que está el objeto social de la empresa. El objeto social no cambia, entonces simplemente se hacen unas modificaciones a esas disposiciones o en caso de que el objeto social cambie, sería entonces redactar un nuevo reglamento interno y vuelve a suceder lo mismo. Se publica en la cartelera de la empresa o por medio de una circular interna y se les avisa a los trabajadores la fecha a la cual comienza a regir ese nuevo reglamento. ¿Quién coordina que ese reglamento sí esté, digamos, Vigente, visible? ¿Quién va a las empresas a vigilar eso, por ejemplo? Realmente vigilancia como tal no No hay. hay. Digamos que es disposición de el empleador tener reglamento interno si lo establece la ley. Pero digamos que cuando una vigilancia ya sería el Ministerio de Trabajo que entraría a mirar que las empresas que estén obligadas a tener reglamento interno no lo tienen y ahí aplicarían unas sanciones. Que las sanciones podrían ir de un salario a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de qué, dependiendo del tipo de omisión que incurra la empresa. Bueno, hay empresas que tienen sindicato, que es a veces una cosa muy positiva y a veces lo que desangra y lo que acaba. Ese sindicato hace parte a la hora de, digamos, de modificar el reglamento interno de trabajo. Sí, ¿qué sucede? Se emite la circular interna donde se va, en la fecha en la cual va a comenzar a regir el reglamento interno. Entonces, las personas que hacen parte del sindicato, en este caso, indican que no están de acuerdo con alguna disposición o que hay una modificación. Entonces, en este caso, le hacen saber a su empleador cuáles son las disposiciones con las que no está de acuerdo y el empleador tiene un término de 15 días para hacer la respectiva corrección. En caso de que el empleador no haga la respectiva corrección, se remiten al ministerio que tiene que hacer requerimiento para que dentro de los otros 15 días haga la respectiva corrección y en caso de que el empleador omita la disposición del ministerio, aplicaría entonces una multa que puede ser de 1 a 5 salarios mínimos. Mejor se ponen en la jugada. Bueno, si yo tengo una empresa pero no sé cómo hacer el reglamento interno de trabajo, ¿en qué me baso? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? ¿Cuáles son los parámetros, los puntos principales? Bueno, como les venía mencionando anteriormente, te puedes remitir en primera instancia al artículo 108 del Código Sustantivo de Trabajo que te enumera cuáles son las pautas o cuáles son las disposiciones esenciales que tienes que tener en el reglamento interno, que son el horario, las sanciones, el tema del periodo de prueba, los cargos, cómo están organizados los cargos, junta directiva, cómo se va a manejar ese tipo de situaciones, que esté consagrado el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el tema de asistencia médica o los primeros auxilios, ¿cierto? Ahí te explica el artículo 108 del Código Sustantivo y ya sería de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa y ya sería muy importante la asesoría jurídica, ya por medio de abogado, que dependiendo del objeto social de la empresa, te indique cuáles son las disposiciones que deberían de ir en el reglamento interno. Como por ejemplo les venía mencionando, hay empresas que manejan el teletrabajo, entonces Sí. en este caso se podría consagrar el teletrabajo o aparte de los lugares donde se realiza la actividad social, otro tipo de lugares, pues, digamos ya se ajustaría a la actividad de la empresa.
Entonces cualquier profesional lo puede hacer siempre y cuando tenga una asesoría de un abogado. La recomendación es que tenga la asesoría del abogado, que es, por ejemplo, Catalina tiene una empresa, entonces dependiendo del objeto social, tener la orientación de, digamos, cuáles son las disposiciones siempre y cuando no desmejore las condiciones y, digamos, lo regule la ley que puedas manejar en tu reglamento interno. Bueno, uno no lo mira, ¿verdad? Yo lo digo porque yo estuve 12 años en RCN y nunca me senté a mirarlo con detenimiento. Uno pasa, uno lo ve ahí, No pero lo ve uno en no. diagonal. Y yo recuerdo una anécdota de un compañero que necesitó gafas y fue y compró unas gafas costosísimas. Y otro se murió de la risa y le dijo, venga, lo llevo. Ve esta partecita de la parte de seguridad y salud del trabajo. Ah. Aquí dice claramente que si usted llegara a necesitar gafas, la Ellos la empresa le cubrían. subsidia, pero uno no Pues mira, la patada. uno no mira. Por eso, usted Mira. debería, en la hora, por ejemplo, del almuerzo, por poner un ejemplo, saque un ratico y mire el reglamento interno de trabajo, porque hay una cantidad de cosas que lo... Mire, por ejemplo, Así el es. ingreso después de... Antes de determinado horario, yo entraba a RCN para seguir con la historia antes de las 6 de la mañana y por eso lo he hecho de llegar antes de las 6 ya tenía un subsidio de transporte. Hay una cantidad de cosas que están en el reglamento interno de trabajo y uno simplemente Que no nadie se las beneficia dice. de ellas porque no las conoce No las y no sabe. toma el tiempo de leerlas. Exactamente, ¿qué pasa con el reglamento interno? Es que el reglamento interno regula la relación laboral, no solamente las obligaciones, sino también se estipulan los derechos. Entonces, si yo no quiero cometer una falta en el trabajo, si yo no quiero estar sujeta a una sanción, yo simplemente leo el reglamento y sé qué es lo que me permite la empresa, Claro. y lo que puedo hacer. Inclusive uno puede pedir que le manden una copia, lógicamente, del reglamento vía mail y simplemente la leen en la casa o que se la impriman de cualquier forma, pero es obligación de la empresa que el empleado Proporcional. tenga el reglamento. Como tal, ¿cuál es la obligación? Darle publicidad. Pero generalmente las empresas tienen su cartilla, tienen su reglamento y cuando ingresa, una vez se firma el contrato, le entregan a cada trabajador su reglamento interno. Y en las inducciones, hace parte de las inducciones de la mayoría de las empresas es que conozca el reglamento interno. Hay empresas que, digamos, en el periodo de prueba hacen una especie como de evaluación para saber si el trabajador Clasifica. Lo ha conoce, leído. ya ha leído el reglamento interno, sabe, digamos, las disposiciones más importantes. Entonces, por ejemplo, el horario, el ingreso. ¿A qué horas entra ¿A qué usted a horas? Y es trabajar? muy importante la puntualidad y sobre todo las empresas que prestan servicios esenciales. Por ejemplo, en una clínica, yo trabajé en una clínica y era vital empezar a la hora en En punto punto. y llegar antes. Había un sistema, lo implementan las empresas que se llama el time off, que era para regular el horario, la hora de entrada y la hora de salida. Y el tema de las llegadas tardes da una sanción, como otras tantas. Claro. Pongamos un ejemplo. Un trabajador resulta que reiteradamente está llegando tarde. Entonces, ¿cómo se aplican las sanciones? Porque esa es la característica, digamos, más importante del reglamento interno que trae las sanciones. ¿Y cuáles son las sanciones? Por ejemplo, el llamado de atención, ¿Qué que es se lo conoce. primero? El llamado. El llam- Ramírez, venga exacto. con Marín. Marín, venga. Usted tenía que estar aquí a las 7:30 y esta semana llegó a las 7:35 y a las 7:48. Me explica, por favor, los motivos de su llegada tarde y queremos recordarle que las labores aquí comienzan a las 7:30. Esa es la llamadita de atención. Sí, explicaste un tema muy importante en la pregunta que me estabas haciendo, y es que no solamente le están haciendo un requerimiento al trabajador, o sea, están siguiendo el debido proceso, le están informando que está llegando tarde, le están haciendo un llamado de atención verbal y le están pidiendo el porqué, que dé una explicación, o sea, siguiendo el debido proceso. Se llama llamar a descargos al trabajador, a que digamos su razón antes de aplicar la Memorando. sanción. Exactamente, entonces se hace por escrito, entonces sería el memorando. Primero, la llamada de atención verbal. Sí. Está llegando tarde, usted está llegando tarde, cuénteme los motivos, está dándole la oportunidad, el derecho de defensa y el debido proceso. La segunda, listo, resulta que siguió llegando tarde. En ese caso, Escrito. un memorando. Señor Pepito Pérez, usted está llegando tarde por ese motivo, la recomendación, o sea, ya le mandan como por escrito. Y ya queda Exacto. registrado dentro de su historia es ma- laboral. Porque es materia probatoria en el caso de un despido más adelante con una justa causa. Y luego resulta que se le hizo el llamado de atención verbal, se le mandó el memorando y sigue llegando tarde. ¿Ahí qué aplica?
una sanción. Una pela. Exactamente, una sanción. Que son unos días para la casa, ¿cierto? Unos días. ¿Y cuáles son esos días? Los días son, cuando es primera vez, de 1 a 8 días como máximo. Y No remunerados. No remunerados. Lógicamente porque le vamos a pagar para que se vaya para acá, le estamos mandando Vacaciones. vacaciones. Exactamente. Sí. Y resulta que hay una reincidencia. Luego de haberle hecho llamado de atención verbal, el escrito, de haberle sancionado, siguió llegando tarde. Entonces, ¿qué sería ahí? Se puede volver a sancionar ya de 8 a 2 meses. Como máximo son los 2 meses. Y ya entonces, ese sería el tipo como de sanciones por llegar tarde. Hay otro tipo de sanción. Una que se ve mucho es que el trabajador tiene una incapacidad, está incapacitado, pero resulta que no aporta la incapacidad, está incapacitado, tenía un mes para llevar la incapacidad y nunca presentó la incapacidad. Ahí la sanción que se le aplica es una multa. ¿En qué consiste la multa? En reducir una quinta parte del salario del día. Tiene todo el derecho, si no aporta o si no justifica la inexistencia al lugar de trabajo, se le puede sancionar con una multa y se le puede descontar directamente del salario. Muy bien. Mónica Moreno de Guerrero Abogados, el tema es interesantísimo. ¿Cuál es la conclusión? Usted que está en una empresa, que está vinculado, lea el reglamento interno de trabajo y guíese por lo que ellos dicen, por el horario, por las funciones, por el orden, por la estructura de mando, todo eso. Mónica, muchas gracias.